Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 742 para resumir los últimos acontecimientos expresados ayer en el capítulo 28, con lo cual acabamos el estudio del libro de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Después de un examen exhaustivo de los 4 evangelios, así como de las epístolas de los discípulos, podemos llegar a la conclusión siguiente. En las primeras horas del domingo, Jesús todavía estaba en la tumba. Mientras las mujeres iban todavía camino a la tumba, un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y clamó en alta voz: «Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama». Cuando Cristo y los ángeles desaparecieron, los soldados romanos que habían visto al ángel quitar la piedra, lo oyeron llamar al Hijo de Dios y vieron a Cristo realmente salir de la tumba, abandonaron el sepulcro y muy asustados se apresuraron a ir a la ciudad para dar la noticia a los sacerdotes. María Magdalena llegó a la tumba y al encontrar que la piedra había sido quitada, se apresuró a referirlo a los discípulos. Las otras mujeres llegaron al sepulcro. Encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro, sentado en la piedra que había quitado de la entrada de la tumba. Al verlo, las mujeres se dispusieron a huir, pero se detuvieron al oír el reconfortante mensaje del ángel, quien les dijo lo que figura en Mateo 28, versículos del 5 al 7. Entrando en el sepulcro, encontraron a otro ángel sentado en la loza de piedra donde Jesús había estado. Este ángel les habló las palabras registradas en Lucas 24, del 5 al 7. Rápidamente, las mujeres se fueron del sepulcro para dar el informe a los discípulos, como se lo habían ordenado los ángeles. Aparentemente, los acontecimientos descritos hasta ese punto habían sucedido con rapidez, porque mientras las mujeres iban para encontrarse con los discípulos, los guardias romanos llegaron a donde estaban los principales sacerdotes para darles su informe. Mientras tanto, María Magdalena había encontrado a Pedro y a Juan y les había informado que había encontrado vacío el sepulcro. Los 2 discípulos corrieron al sepulcro, pero ninguno de ellos vio a los ángeles. María los siguió hasta la tumba y permaneció allí después que Pedro y Juan se habían ido. María se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles sentados en la piedra donde había estado el cuerpo de Cristo. María oyó la voz de Jesús, quien le hizo la misma pregunta que anteriormente habían hecho los ángeles, pero no percibió que era Jesús quien le hablaba. Jesús se reveló a ella y se efectuó la conversación que figura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 15 al 17. Y María se apresuró a informar a los discípulos que había visto al Señor, según Juan 20, 18. Después que se fue María, Jesús ascendió por un tiempo muy breve al cielo para recibir personalmente la seguridad de que su sacrificio era aceptable y que el Padre había ratificado el pacto que él mismo había hecho con Cristo antes de que el mundo existiera, según Juan 20, 17. Después de ascender al Padre, Jesús se apareció a otras mujeres, saludándolas. Esto ocurrió mientras las mujeres iban para informar de esos hechos a los discípulos. Por lo tanto, los acontecimientos deben haber ocurrido en rápida sucesión. Debiera notarse que, después de la resurrección, Jesús solamente se les apareció a sus seguidores más allegados. Las apariciones posteriores que tuvieron lugar en el día de la resurrección fueron las siguientes. Primero a Pedro, y lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 34, antes de lo ocurrido en el camino a Emaús.
Segundo, a los 2 discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofas, y también podemos verlo en Marcos capítulo 16, versículo 12. Y tercero, a los 10 discípulos que estaban en el aposento alto después del regreso de los 2 discípulos desde Emaús, que se encuentra en Marcos capítulo 16, 14, versículo. Tomás estaba ausente. Otras apariciones entre el día de la resurrección y el de la ascensión fueron las siguientes. Primero, a los 11, estando Tomás presente en el aposento alto, según Juan 20, 24 y 25. Los discípulos se fueron a Galilea para encontrarse con Jesús como él lo había indicado. Los discípulos estuvieron de vuelta en Jerusalén a tiempo para la ascensión. Por esto puede entenderse que los discípulos permanecieron en Galilea unas 3 semanas y durante ellas se registra que Jesús estuvo con ellos 2 veces. La primera, cuando se apareció a los 7 discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea. Eso se encuentra en Juan 21, del 1 al 23. Tercero, Jesús apareció ante unas 500 personas en el monte de Galilea. Fue entonces cuando se convirtieron los hermanos de Jesús. Y se encuentra en Hechos 1, versículo 14. Cuarto, Jesús se le apareció a Jacobo en 1 Corintios 15, versículo 7. Jesús estuvo con los 11 en Jerusalén, cuando los llevó al monte de los Olivos, cerca de Betania, y desde allí ascendió al cielo. Esto podemos verlo en Marcos 16, versículos del 19 y 20. Es probable que esta sea la reunión con los apóstoles a la cual se refiere 1 Corintios 15, 7. Las repetidas ocasiones en las cuales Jesús se presentó a sus seguidores después de la resurrección tenían por objeto convencer a sus discípulos y a otros que la resurrección había sido real, permitirles que conocieran a su Maestro ya en su cuerpo glorificado y dar la oportunidad a Jesús a fin de que los preparara para la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo. Los esfuerzos realizados para impedir la resurrección y para hacer circular falsos informes referentes a él solo sirvieron para que hubiera una mayor confirmación de que fue un hecho histórico. Fue la seguridad de que Cristo había resucitado y de que estaba vivo lo que infundió convicción al mensaje de los apóstoles cuando salieron para proclamar las buenas nuevas de salvación. Bien, pues mañana con el tema 743 comenzaremos a estudiar el libro de Marcos. Bendiciones y hasta mañana.